Aquí no hay tierra santa, ni palos ni banderas más fuertes que mi amor. Será el fin de los lamentos sembrados en la tierra por los padres del río. Es este el momento, con tal fuerza lo siento, seremos primavera, que no haya sido en vano el dolor. Que ya amanece el canto y atrás queda la noche de quien no tiene voz. Es este el momento, con tal fuerza lo siento, seremos primavera. Que no haya sido en vano todo, porque Dios lo sabe por qué. Venimos a luchar porque no seamos invisibles, nunca más porque nadie viva en el silencio ni en la oscuridad, porque no seamos invisibles, nunca más oportunidad nos sabemos por qué. Venimos a luchar porque no seamos invisibles, nunca más porque despertamos para siempre, que ya no hay vuelta atrás, porque no seamos invisibles, nunca más. Al grito de libertad ceñí la espada, abandonando el halagueño porvenir y la posición social obtenida, y me puse al servicio de mi patria. Lucio Mansilla. Lucio Norberto Mansilla. No, Lucio B. Vamos a hablar de eso hoy. Clara dice yo cantando la canción porque ya me la sé de memoria. Sí. Ni en la oscuridad, porque no seamos invisibles, jamás. Sabemos fuertes, hola Tana. Hoy salen pastafrolas y chocolates. Vamos a ponerla de fondo porque no me acuerdo qué placa viene. Bueno. No sé, se volvió loca la tecnología porque supuestamente acá... Muestra. No, en la pantalla. Bueno, qué sé yo. Ah, no se ve. No sé. No sé, No sé hay que bueno. manejar con el mouse allá. Bueno, no Creo pasa que va nada. saliendo. A ver la producción. Sí, hoy tenemos sorteos. Tenemos que primero volver a sortear uno de los libros de la Aleph porque una de las dos ganadoras tuvimos un problema con los requisitos. No seguía la ley. Bueno, ¿qué va a hacer? Y mira que revisé. Prácticamente todo el mundo, es así que hoy sorteamos uno de los libros que nos quedó. Mariana, que seguramente va a pasar por ahí en algún momento, que tiene que ir a buscarle el suyo, ¿sí? Y después vamos a sortear 3 pastafrolas que las vamos a llevar más tarde, no vamos a poner de acuerdo, o lo sumo mañana a la mañana, pero la idea es, termina esto y si nos ponemos de acuerdo, las llevamos ahora al toque. Y también una caja de chocolates y también 2 tablas de chocolate con frutos secos, sí, que son tremendas. Vi las fotos, me llegaron hace un ratito nomás, pero las vamos a ver dentro de un rato, así que tenemos 3, 5,
5 cosas. Así que igual somos un montón, porque tenemos hasta el 177 para sortear. Así que bastante. La verdad que eh, está bueno que podamos participar, jugar un rato. Esta semana jugamos desde el miércoles, si no me equivoco. Lo hicimos un poco más compendiado. Eh, y hubo una parte que me resultó agradable, esto de poder, si uno tuviera esa posibilidad de tomar mate con alguien, a modo de tener una charla, de conocer, de disfrutar un momento, como dice. Y ahí, bueno, si bien me imaginaba ciertos personajes que iban a sucederse, tipo San Martín, Belgrano, Rosas, que íbamos a hablar bastante de él. Perón, estaba Evita, también apareció Sarmiento, apareció Alberdi, eh, y bueno, creo que ahí estuvo la cosa, pero es interesante ver cómo podemos demostrar las cosas que quizás pensamos o que quizás nos llaman un poco la atención y nos interesa. Y tiene que ver mucho con esto de seguir construyéndonos como nación, identificándonos con personas que dejaron una huella importante y que si bien seguimos ese camino, lo importante es construir uno nuevo, uno propio, uno que pueda ir hacia adelante, ¿sí? Tenemos un horizonte por allá, pero un horizonte marcado por allá atrás también, y que nos permite tratar de ir formando una nación lo más unida posible. Que es un poco es la idea. Y también es la idea repensar todo lo que sucedió en estas tierras en que, más que nada en la época que se fue gestando eh, esta nacionalidad a partir de la independencia con España, y bueno, tener unos referentes. Y en cuanto a los referentes, normalmente eh, estamos en una especie de lucha entre lo que la historia oficial nos ha marcado siempre, o a lo mejor esa revisión de la historia oficial, que viene a ser toda la parte de José María Rosa, que fueron los revisionistas, pero hoy en día estamos incorporando muchos personajes más a, a nuestro elenco de personas que han tenido una actuación destacada fundamentalmente en los orígenes. Y ese va a ser un poco el caso de hoy también. Venimos recorriendo varias vidas que no teníamos demasiado en claro, no teníamos demasiada información o conocimiento, no hay mucho escrito. Fue el caso de Falucho, el de María Sánchez, inclusive Mariquita Sánchez de Thompson, y muchas personas más. Y hoy nos vamos a detener un poco, si bien Juan Manuel va a tener un lugar protagónico, de hecho ha sido quizás el referente de lo que fue la vuelta obligado, que recordamos el día de ayer, el 20 de noviembre del 45, 1845, pero hubo un personaje que ha sido fundamental para que se pueda llevar adelante con un éxito medio extraño de esa batalla, que fue Lucio Mansilla. Lucio Mansilla, y hay un par de personajes también muy importantes que de a poquito vamos a empezar a ir dándole lugar en nuestra historia, pero creo que la historia de Lucio Norberto Mansilla merece tener un lugar un poquito más importante. Es una personalidad de Buenos Aires, medianamente acomodada, no del todo definida políticamente. Van a ver que tiene una fuerte afinidad con Rosas, pero también tuvo un vínculo con Rivadavia, tuvo una relación con Lavalle, que Lavalle estaba del lado de los unitarios. Recordemos que a partir de más o menos 1820 nuestro país tuvo una grieta muy importante entre unitarios y federales, que acá intentamos empezar a hablar de centralistas o porteños y gente del interior, eh, pero que esta figura va a estar un poco de un lado o del otro sin terminar de definir, y realmente tuvo una vida muy esforzada, muy trabajosa. Fue protagonista de eventos fundamentales en la época de la independencia, así que hoy vamos a tratar de darle un poquito más de importancia, un poco más de ser visibilizado. Por supuesto, quien lo ha dejado un poco de lado ha sido Mitre, Bartolomé Mitre, con su historia oficial, como ya dijimos, y quien se destaca y quien sí conocemos es su hijo, que es Lucio
B. Mansilla, que es el escritor de Excursión a los Indios Ranqueles y varios escritos más, un, un literato muy importante de nuestras letras, pero que no fue el mismo de la batalla de la Vuelta Obligado, ¿sí? Eso creo que nos tiene que quedar en claro. Para empezar sobre esto, tenemos un material que nos llegó el día de ayer, así que les invito. Un trabajo sobre la Vuelta Obligado que voy a leer. El presidente Fructuoso Rivera de la Banda Oriental había prohibido la entrada al puerto, y enojado, Manuel Oribe, un militar y político paraguayo, formó una alianza con Juan Manuel de Rosas, que le brindaba caballos y armas. Cuando Francia e Inglaterra se enteraron del problema que estaba provocando la Banda Oriental, las dos potencias más grandes del mundo se unieron para poner fin a la Guerra Grande y conquistar el virreinato del Río de la Plata. San Martín estaba viejo y allá en Francia, pero prometió que si Rosas defendía la soberanía nacional, le daría su sable, lo que animó mucho a este. Rosas formó una alianza con grandes militares, el general Lucio Norberto Mansilla, que había peleado en las invasiones inglesas y luego había sido aliado de San Martín, Juan Bautista Torne, un marino y militar de origen estadounidense, y el coronel Ramón Rodríguez. La guerra fue muy desigual. Ellos tenían 20 buques de guerra a vapor, 99 cañones y 90 buques mercantes, cuando nosotros teníamos unas pocas municiones. Su objetivo era, además de conquistar este territorio, pasar libremente por el río Paraná y comerciar. Y para colmo, el pueblo estaba dividido en dos, los federales y los unitarios, cuando más necesitaban estar unidos. Encima, había unitarios que, porque no les gustaba la forma de gobierno de Rosas, se unieron al bloqueo anglo-francés. Los militares argentinos habían planeado esto. En donde el río era más estrecho, habían puesto gruesas cadenas de costa en costa. Si se quedaban tratando de romperlas, Torne iba a estar bombardeándolos y si se atrevían a bajar y pisar el suelo argentino, el coronel Rodríguez iba a estar esperándolos con sus patricios. Todo había quedado destrozado y habían logrado romper las cadenas, pero aunque habían ganado ellos... Pero miren cómo habían quedado sus barcos. En realidad habíamos ganado nosotros, los argentinos. Además, no habían logrado su punto, porque defendimos nuestros derechos, nuestra soberanía nacional. Fue una de esas batallas en las que el invasor estuvo obligado a dar la vuelta. Lari, Guerra de Obligado de 1845, en la ciudad de San Pedro, Río Paraná. ¡Ay, qué hermosa! Realmente es un resumen muy importante de lo que fue la Vuelta de Obligado, todos los hechos. Acá, bueno, esto se lo comentábamos anoche, tarde. Tuve un problemita porque no tenía el Messenger instalado en el celular, no podía verlo, el mensaje. Y esto de, ustedes fíjense que Lara, 10 años, ¿sí? Ella rescata tanto a Mansilla como a Tormey como a Rodríguez, como protagonistas fundamentales de esa historia. Y nos relata con esa intensidad de el argentino. Cuando las cosas, la realidad, los lugares, las defendemos a muerte, literalmente, es porque nos sentimos parte, porque formamos una identidad con el otro, identificados en un determinado lugar, con un color, con una lengua, con unas ciertas tradiciones que se van formando. Recordemos, la Vuelta Obligado fue en 1845, es decir, ya llevábamos 35 años desde la Revolución, y la situación en el territorio era compleja todavía, aunque los españoles ya no estaban más, y se estaba por definir esto de cómo iba a ser este país nuevo. Si iba a tener un gobierno central importante, o si iba a ser con representación de cada una de las provincias, digamos, como darle importancia y el respeto que merece. Ay. Bueno, sí, perdón en esta parte. Pero igual no te están viendo el desastre que estás haciendo. ¿No? Ay, Encima, ahí está, lo bueno. faltaba la música. Está complicado, encima sin que tomar mate. Y el contexto internacional hacia mitad del siglo XIX tiene una complejidad muy particular. Nos encontramos con una Europa de cara al intento del dominio del mundo en el formato económico.
¿Por qué? Porque ya hacía 70 años, pongámosle 70, 80 años, que se venía desarrollando lo que fue la revolución industrial, en donde todo lo que se trabajaba de manera artesanal pasa a ser de modo industrial. Es decir, la producción aumentó enormemente, fue exponencial el crecimiento de los productos para poder ser vendidos, lo que trae una necesidad de encontrar nuevos mercados para poder ser ubicados. El Río de la Plata era uno de ellos. Entonces ya hacía unos años que la intención era poder ubicar productos en el Río de la Plata. Acá en el Río de la Plata, a partir del año 1820, estábamos con esta cuestión de las luchas internas fundamentalmente, en donde Buenos Aires siempre va a tratar de mantener su predominio, tanto político pero fundamentalmente económico, con lo que es el control del río y fundamentalmente el control de la aduana, del puerto de la ciudad de Buenos Aires. El puerto es la clave económica de la ciudad, de la provincia, pequeña hasta el momento, y que en algún punto también va a ser para el país. Porque acá la disyuntiva estaba, y esto lo hablamos varias veces, y no queremos repetirlo porque realmente son gente que sigue y está muy atenta, pero tenemos que tener en claro esto, el modelo de país en el cual cómo se iba a distribuir el ingreso de dinero es fundamental. Si ese dinero que ingresaba por el puerto de Buenos Aires se iba a quedar efectivamente en la ciudad, o ese dinero que entraba al puerto iba a ser repartido equitativamente o no, estoy medio trabado, al resto de las provincias del interior. A ver. Ahí va. Bueno, es así. Y empieza a aparecer la figura de Rosas a mitad de la década del 20. Rosas era un personaje muy importante, sí, acá tenemos el contexto y el gobierno, en el cual es un ganadero muy exitoso, muy importante, vive en la campaña, pero tiene una presencia en la ciudad también importante. Y acá debemos recordar que la ciudad es una cosa y la campaña o el campo es otra. Dentro mismo de la provincia de Buenos Aires, es decir, no es igual el estanciero, el ganadero, el hombre de campo, terrateniente del interior de la provincia, llamémosle la zona de Chascomús, por ejemplo, que los personajes que vivían propiamente en la ciudad, que son los verdaderamente porteños. Acá teníamos una cuestión en la cual aparecen figuras como Dorrego, desde el lado del federalismo, que va a tener una tarea muy difícil, que es terminar con la guerra con el Brasil, allá por 1828, luego de la experiencia fallida de la presidencia de Rivadavia, en su momento ya vamos a hablar, pero recordemos que en el año 1824, un segundo intento de constitución nacional, no me quiero ir demasiado lejos porque después hago una ensalada de cosas, y mediante un par de trucos y de movidas políticas, se pudo instaurar una figura llamada presidente, de ahí que Rivadavia habría sido el primer presidente de la Argentina, que no fue tan así, pero bueno, por eso se habla del sillón de Rivadavia, que es el del presidente de la nación actual, que no es el sillón de Rivadavia, ni existe, ni está. Una vez que termina esa experiencia, con un fuerte rechazo del interior, Rivadavia era muy centralista, muy porteño, quiso hacer una serie de reformas que perjudicaban a la estructura ya tradicional de nuestro país, se tiró contra la iglesia, por decirlo de alguna manera, para que el Estado pudiera tener un poco más de control en la sociedad. Intentó dividir la provincia de Buenos Aires, perjudicando notablemente a los comerciantes vinculados con el campo y con el comercio exterior. Es decir, funcionaba así: campo, puerto, Europa. Ese era el circuito comercial que primaba en ese entonces, y por lo tanto esos productores rurales de la provincia tenían un fuerte interés monetario y económico en la situación. El interior discutía otras cosas. Nosotros estuvimos hablando de Facundo Quiroga, del Chacho Peñalosa, en los cuales pretendían un respeto de su poder local, estos caudillos que tenían su predominio en cada provincia, que también traían un bagaje y una tradición muy fuerte y arraigada a la tierra, que pretendían tener participación en este nuevo país que se estaba formando.
hago un paréntesis. Hoy podríamos haber estado hablando de Victoria Romero, es el día de fallecimiento de ella, así que nosotros sabemos que tenemos gente que nos mira desde La Rioja, Patricia fundamentalmente, Pati, que estuvimos charlando hace un mes más o menos atrás, pero que mantenemos una relación y un trato y una conversación permanente, así que el saludo para los y las riojanas en este día que tiene que ser de celebración. Victoria Romero, tremenda mujer. Si quieren pueden ver el vivo de Victoria en YouTube, que está subido el Y acá también episodio. está. Está Acá por ahí está. también, cierto, tenés razón. Bueno, pero pasen por el YouTube. Pase por el YouTube. Ahí Bueno. está. Ese es el panorama que nos encontrábamos. La guerra con el Brasil, que un día vamos a tratar sobre ella, estaba en una situación de ventaja para nuestro país. Acá el problema era la banda oriental. Y ahora en un ratito vamos a hablar un poco por qué fue un lugar muy problemático. La banda oriental y Uruguay, ¿sí? En ese momento de la guerra parecía que la Argentina tenía una ventaja, pero era insostenible, no se podía bancar más el enfrentamiento y se llega a un acuerdo de paz en el cual todo lo que era las fuerzas militares que estaban combatiendo, fundamentalmente bajo el mando de Lavalle, se resisten a un acuerdo de paz cuando ellos consideraban que la situación estaba a su favor. Esa paz con el Brasil implicaría la independencia de la banda oriental para convertirse en Uruguay. Por lo tanto, el ejército que había salido a defender como propio estas tierras vuelve muy molesto y se rebela contra el gobierno provincial de Manuel Dorrego. Termina con el enfrentamiento de la ciudad de Navarro, con el fusilamiento de Dorrego por manos de Lavalle y el resto de unitarios, el avance de los unitarios por el interior del país, fundamentalmente bajo el mando de general José María Paz en la provincia de Córdoba, que vence a Facundo Quiroga. Y hay alguien que reacciona ante esa situación, que fue Rosas. Rosas toma bajo su poder, digamos, todo lo que fue, digamos, el caudal de seguidores federales de la ciudad de Buenos Aires para él, como para producir una reacción, una resistencia frente al unitarismo, al centralismo porteño. Logra vencer a Lavalle y llega a la gobernación con facultades extraordinarias, 1829. A partir de ese entonces es como que vamos a considerar a la época de Rosas hasta 1852. Todo muy lindo, pero los dejo con música. Soy esta tierra, soy esta gente, soy mi memoria. ¿Qué pasó en el medio entre el 32 y el 35? En el año 32 termina su mandato como gobernador. La situación estaba tranquila. Buena pregunta. No estaba preparado, aviso. Se había firmado el Pacto Federal un año antes. Se había logrado vencer a todo lo que era la llamada Liga Unitaria del Interior. José María Paz había sido apresado por Estanislao López, que era el gobernador de Santa Fe. Facundo Quiroga derrotó a la Madrid en la provincia de Tucumán. Siento que me toca una lección. Y se había terminado este experimento unitario del interior. Como que el país había teñido de rojo punzón. En ese panorama, y a la legislatura de Buenos Aires, que no era muy afecta a darle el poder a una sola persona, con características importantes, pide renovarle la gobernación a Rosas, pero sin facultades extraordinarias. Y Rosas considera que no se podía gobernar si no era con atribuciones muy importantes. Por lo tanto, rechaza ser nuevamente gobernador y decide retirarse al interior de la provincia para expandir la frontera con el Indio. Lleva a cabo una expedición mitad pacífica, mitad a la fuerza, logra acuerdos y establecer como una frontera un poco más amplia y una zona de no agresión. En ese entonces se producen en la ciudad, gobernando Buenos Aires, por ejemplo, está Viamonte, Balcarce, que eran federales no muy afectos
a la línea de Rosas, y bueno, por acción de doña Encarnación Escurra, ambos dos son quitados de gobierno, provoca como si fuera dos golpes de Estado y son eliminados. Rosas vuelve en el 34, se reúne con Quiroga, observa la situación como está en la provincia, de hecho la legislatura le ofrece 4 veces que tome nuevamente el poder de gobierno, él lo rechaza sistemáticamente, y en el 35 sucede un hecho que para Rosas también va a ser importante y que es con otro crimen político, que es con el asesinato de Facundo Quiroga en Barranca Yaco. Este crimen, suponemos, llevado adelante por los hermanos Reina Fe de Córdoba, generó una incertidumbre tremenda, se temía la vuelta a las luchas internas interminables, totalmente sangrientas. Entonces ahí es cuando la legislatura ofrece a Juan Manuel la gobernación con la suma del poder público. Esto es, preservar la religión, hacerse cargo de la soberanía del país en caso de conflictos exteriores, que de hecho son los que vamos a tener, y la vuelta obligada va a tener mucho que ver con eso, y después todo el poder, es decir, toda la posibilidad de decidir a su placer. Esto era ordenar la economía, que fue una excelente, una persona muy prolija, muy ordenada, en todo sentido, en lo personal y como gobernante. Y una cuestión que va a ser fundamental y que creo que va a ser la que termine con su predominio, que es definir la organización nacional. Él está todo el tiempo planteando, hasta que el país no se pacifique, no podemos darnos una constitución. Otros personajes, incluido Facundo Quiroga, consideraban, tengamos una constitución y a partir de la ley nos podemos ordenar, es decir, el camino inverso. La situación se va a ir dilatando y él va a tener un protagonismo fundamental hacia 1840 aproximadamente, que es cuando termina el bloqueo francés. Si vamos a hacer una pequeña referencia a eso antes de pasar al video siguiente. Metemos los videitos y hoy que queréis que voy a hablar poco, porque nos falta hablar de Lucio. Bloqueo francés. Sí, allá por el año 36-37 la situación interna estaba bastante solucionada, pero había un tema. Los ingleses tenían, por un lado, ventajas de tipo económica, porque tenían posibilidades de comerciar pagando mucho menor cantidad de impuestos, y había un punto que establecía que los ingleses no participaban de las milicias. En cambio, el resto de la población sí. Los franceses, europeos poderosos, importantes, van a exigir tener el mismo trato que los ingleses, tanto en cuestiones económicas como que sus ciudadanos puedan ser eximidos del servicio militar. Además, muchos franceses estaban presos por traer nuevas ideas, ser acusados de unitarios. Yo el otro día les dije, lean como tarea, lean El Matadero de Esteban Echeverría, que habla un poquito de esto, me parece, tiene algo que ver. Si miran Samba y la vuelta obligado, hay un guiño hacia El Matadero de Esteban Echeverría. Yo creo que Lara lo debe haber visto. Seguro. Pero la parte de un toro y de un unitario que anda en un caballito pasando por ahí, es un guiño tremendo al Matadero. Es decir, Samba es muy interesante de verlo. Y entre paréntesis, la semana pasada, cuando fue el día de los afroargentinos, se estrenó un capítulo nuevo sobre Nina, que tremendamente hermoso. Así que se los recomiendo para que lo vean, es muy, muy interesante. En 1838 los franceses pretendían esa igualdad de trato. Rosas no accede y por lo tanto va a sufrir un bloqueo del puerto, de los puertos que se encontraban en la banda oriental, afines al federalismo, o del Partido Blanco, ¿sí? También toma la isla Martín García, que en esta época va a tener
va a ser como la moneda fusible de invasión y de control del río, porque creo que lo fundamental acá es el comercio. Y para poder comerciar tenés que transitar libremente por el Río de la Plata, y el Río Paraná, y el Río Uruguay. Si tenés un filtro, un freno, una barrera en el puerto de Buenos Aires, esa situación no se va a dar. Entonces, se va a repetir sucesivamente, tanto con los franceses como los anglo-franceses después, esto de cortar el río como para que Buenos Aires se quede sin recursos. Este bloqueo no va a tener éxito, en menos de 2 años se va a disolver, si Buenos Aires le va a entregar, digamos, esos pedidos que hacía el pueblo europeo. Mendeville era el representante de los franceses. ¿A que no saben representante o familiar de quién? Del segundo marido de Mariquita Sánchez de Thompson, que hablamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que se había casado por segunda vez con un joven francés? Bueno, de esa misma familia era quien estaba haciendo todas las tratativas en este bloqueo justamente francés a la ciudad de Buenos Aires. Ahí un poco también entendemos por qué Mariquita tiene un enfrentamiento con Rosas y bueno, va a ser medio una exiliada en la banda oriental. A pesar de que se llevaban lo más bien, porque recuerden, todas estas familias están vinculadas. Y van a ver que Lucio Mansilla también va a estar vinculada con Rosas y un poco es por eso que no se va a inmiscuir en muchos asuntos contrarios a los federales. Antes de hablar del bloqueo anglo-francés, vamos a ver un videíto como para ilustrar lo que sucedió en la batalla de Vuelto Obligado. Y esto nos sitúa en 1845. 1845, no solo los franceses, sino los franceses, junto con los ingleses, van a bloquear Buenos Aires y van a tratar de empezar a tener una relación comercial con las distintas ciudades que estaban al borde de los ríos interiores. Pretendían la libre navegación. Y las excusas eran justamente esa por un lado, y por otro, esto de pretender Buenos Aires, ya, tranquilo, ya aparece el videito. Así damos una intro, si no va a quedar descolgado. Entonces te enfoco a vos. Es lo mismo, ¿no? Eso es mejor que esa pantalla. Está la cuestión de la banda oriental. Es decir, recuerden, los europeos no quieren que todos estos ríos interiores estén controlados por un solo gobierno. ¿Por qué? Porque sé que va a poner condiciones económicas. Si el río es de libre tránsito, quien pone las condiciones económicas son los O vendedores. sea, querían entrar sin pagar. Claro, por supuesto. Y si tenés un peaje no les va a gustar. Entonces, acá es cuando se va a dar el avance por el río, del río de la Plata y luego del río Paraná, y se van a encontrar, esto es un poquito también relacionado con cómo se dio la batalla de Vuelto Obligado, con una canción de Roberto Rimoldi Fraga, no Así sé. que nos vamos a San Pedro, ¿no? Sí. Vamos a ¿Quién pasear lo a San tiró a Pedro. los gringos, hijos de una gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete? Ahí vemos el ancho del río. Bueno, ahora vamos a hablar de esta situación. Escuchemos. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus Que lo habíamos visto la otra banderas, vez, ¿no? Con Rosas, cuando hablaste de Rosa. ¿Qué es un clásico? Es un la clásico. Prusia con tantos barcos, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que los parió a los gringos, una y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. A ver, che Pascual, Chagüe,
gobernadores, gobernadores. Que no pasen esos maulas, paran al norte, paran al norte. Angostura del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Pascual Echagüe los pide, Mansilla nos mata, Mansilla nos mata. Que los parió a los gringos, una y gran siete, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. ¡Bravo! Es un tema muy representativo. Se dan en estas situaciones de batalla y de hechos importantes de la nación que haya temas que te relaten lo que le ha sucedido. Y hablaba de esto de que Mansilla los mata. Bueno, ya Lara nos contó lo que sucedió en la batalla, no vamos a seguir repitiéndolo y de hecho creo que tenemos un videito más y es que entramos, ¿no? Con el tiempo. Pero me quería detener un poquito en Lucio Mansilla. Lucio Norberto Mansilla, un porteño, hijo de un español y de una criolla, nace en 1792, queda huérfano bastante pequeño. Mueren sus padres en 1806, 1807, los dos de circunstancias diferentes. El padre en la segunda invasión inglesa, que él también había estado participando de la misma, y la madre había fallecido un año antes. Era una familia acomodada, pero no extremadamente poderosa de la ciudad. Sí tenían, y ya se va a dar, y eso va a perfilar el resto de la familia, mucha lectura, mucho trabajo literario, mucho estudio, mucho lectura de los franceses, lo que le va a dar esta suerte, como decíamos al principio, de situación media dual, de relacionarnos con Rosas, llevarnos bien con Rivadavia. Y él va a tener una campaña militar muy destacada, y acá tenemos, digamos, como una especie de línea de tiempo vertical, y que son hechos importantes de su vida, y ustedes fíjense Estuvo en todo. la cantidad de episodios fundamentales, ¿no? Por ejemplo, en 1806, él ya entra 14 años, tenía nada más, bajo el mando de Liniers, y va a ser una de las personas que va a salir a la casa del virrey Sobremonte. ¿Se acuerdan que Sobremonte había agarrado todos los tesoros cargados Se en había su tomado el galera? palo. Y dijo, pues voy a proteger todos los tesoros, me los llevo a Córdoba, chau chau. Y lo agarraron en Luján diciendo, vení para acá, ¿a dónde vas? Bueno, Lucio Mansilla participó de ese rescate del tesoro. Y en 1807 también va a tener una actuación importante junto mismo a Liniers en la resistencia de la ciudad. Él va a pasar a trabajar en el Cabildo de Buenos Aires, él va a estar en favor totalmente de la revolución. Ya en 1812 se va a dirigir a la banda oriental para estar junto con Artigas en el bloqueo a la ciudad de Montevideo. Recuerden que era una resistencia muy importante a la revolución. Montevideo era una ciudad militar, por lo tanto la presencia de los españoles era muy fuerte y no había mucha influencia de las letras europeas. En el 14, dice del 12 al 14, en el 14 va a participar con Rondó. No sé si recordamos, pero tenemos para hablar 3 días, ¿no? Más o menos. Pero, Muy grosso, Lucio, muy grosso. cuando Artigas se retira, que produce lo que fue el éxodo oriental, porque quería invadir la ciudad de Montevideo, es reemplazado por Rondó para seguir la lucha contra los invasores portugueses. Él deja a Artigas y sigue con Rondó, proveniente de Buenos Aires. Ahí, de hecho, sufre una herida importante de bala, le dan el título de Benemérito de la Patria por patriotismo heroico, una cosa por el estilo. 2 años más tarde, se va a San Juan,
y se pone las órdenes en San Martín, en el Ejército de los Andes, en la formación del Ejército de los Andes. Allí va a tener una actuación muy destacada, va a participar de la batalla de Chacabuco y de Maipú, fundamentales para el cruce de los Andes, y no va a seguir con San Martín a Lima, sino que va a regresar a Buenos Aires, justamente. Va a llegar allá cerca del año 20 y se va a encontrar con este terrible enfrentamiento entre unitarios y federales. Crisis del año 20, lo que va a hacer que se retire de la provincia de Entre Ríos. En la provincia de Entre Ríos, hacia el año 21, que estaba gobernada por Ramírez, que teníamos para hablar 2 días más, ya vamos a hablar de Ramírez alguna vez, tiene una pretensión expansionista de la provincia, invade Corrientes, Misiones, invade Santa Fe, pero bueno, es derrotado, muere, Ah, bueno, y hay pregunta. es nombrado gobernador de Entre Ríos. Lo que pasa es que él era el comandante en jefe de las tropas entrerrianas, por lo tanto se va a quedar como gobernador durante el periodo de 3 años. Pregunta al nono. Si Mansilla participó de la conquista del desierto. Si es el mismo Mansilla. No, es el hijo. Ah, Con su expulsión a Junius Ranqueles forma parte de todo lo que es el avance hacia, digamos, el interior. Y esto nos pasa a todos, ¿eh? De hecho, 1000 veces me lo confundía. Para mí Lucio Mansilla siempre fue uno solo. Combatió en la Vuelta Obligado, escribió Excursión a los indios no, Ranqueles era el hijo. contra los indios. Era el hijo. Que era Lucio Victorio. Y él es Lucio Norberto. Que Norberto no es un nombre común para la época. No, la verdad que no. Es medio extraño. Pero sí está esta cosa de ponerle el mismo nombre a los hijos y después nos confundimos. Y después así, tal cual. De hecho, me encantaba el peinado de Míralo. No, de Lucio, re grosso, porque me guloso. encanta, me encanta. Genial. El hijo barbudo. Modo Güemes. Ajá. Y cuando hicimos la trivia se nos confundieron a Güemes con José Hernández. Ah, Que tiene mira. el modelo Todos los barba barbudos. Sí. importante. Hoy serían los hipsters. Claro. Deja la gobernación de Entre Ríos, vuelve a Buenos Aires y va a participar de la guerra con el Brasil con Lavalle. El ejército tiene características unitarias. Vuelve en el año 27 del Brasil, pero en ese entonces ya se había casado con Agustina Rosas, que figuraba en alguna... Ah, no, está ahí figura. Agustina Rosas, que fue su segunda esposa, y bueno, hermana de Juan Manuel, por lo tanto el acercamiento con la familia Rosas va a ser muy importante. Y cuando Lavalle se enfrenta con Rosas, aunque él combatió con Lavalle, no se va a inmiscuir en estos problemas. Así que el hijo es pariente de Rosa. También. Que sin Ajá. Rosas hay un vínculo importante. Bueno, se queda con Juan Manuel durante todo ese tiempo, va a ser funcionario, legislador, y es encomendado a formar las tropas en la zona de Ramallo, San Nicolás, para llevar adelante lo que fue la batalla de Vuelta Obligado en el año 45, que es el punto más importante de su vida y su historia, porque el heroísmo con el cual llevó adelante este combate no se dio muchas veces. Y de hecho yo les voy a leer, me hicieron acordar, en realidad no sé por qué me hicieron acordar, me acordé solo. Escuchen lo que dijo en la arenga antes del combate. Dice: vedlos, camaradas, allí los tenéis. Considerad el tamaño del insulto que viene haciendo a la soberanía de nuestra patria al navegar las aguas de un río que corre por el territorio de nuestra república sin más título que la fuerza con que se creen poderosos. Pero se engañan esos miserables. Aquí no lo serán. Tremole el pabellón azul y blanco y muramos todos antes que verlo bajar de donde flamea. Y de hecho, en el combate de la Vuelta Obligado, murieron entre 300, 400 personas. Fueron muchísimos menos las bajas de los europeos, pero este tipo de discursos y resultado posterior son los que muestran ese patriotismo y esa identidad. Ese que somos de acá y haremos lo necesario
y lo que haga falta por defender nuestra soberanía. La vuelta obligado es la referencia y una de las primeras demostraciones de defensa de la soberanía nacional. Bueno, la estrategia la vimos y bueno, realmente fue muy valeroso. Él después tuvo 3 combates más cuando regresaban estas flotas. Calculen, iban 90 barcos comerciales, es decir, la intención era clara, no se podía dudar. A su vuelta, bueno, él siguió desde los diferentes puntos de las costas bombardeando a esta flota europea sin un éxito militar inmediato, como se dice. Él no tuvo una derrota en la batalla, pero la guerra se ganó. Y esto fue fundamental. Vamos a ver una cosita más. Si encuentro el mouse. Y ya viene el sorteo. La invasión. Y aquí quién es el que manda, es francés o anglosajón. Comandantes, ¿a dónde van? Acá Lara decía que es igual al de Samba. Yo nací en Francia y de Gran Bretaña soy yo. Navegaron desde Europa, cuna de la civilización. Vienen con viento en popa y traen algún cañón. Ya vienen, es un paseo. Son turistas tomando sol. Vienen a hacer negocio, llevarse todo y que pague Dios. Vienen a ver sus cosas, ganar dinero, que negocio. Ya vienen, ¿y ahora qué hacemos? No vienen en son de paz. Con 20 buques de guerra venimos solo a ayudar. A menos que venga Rosas y tengamos que disparar. Ya vienen, yo no les creo. Ustedes quieren robar. Ay, niño, qué prejuicioso. Acércate, ven a charlar. Tenemos muchos regalos siempre que quieras colaborar. Ya vienen, ya están llegando. Paremos esta invasión. Quieren conquistar los ríos y adiós confederación. Ay, niño, ya nos cansaron. Entre tú y Rosas, ¿cuál es peor? No se nieguen al progreso, que por la fuerza va a ser peor. Es hermoso, me encanta Paca Paca. Se viene. Se viene el Primero, sorteo. pará, que Rey, cómo quiero ver qué termina. hora es. No se corta. ¿No se corta más? No, ¡No puedo se hablar corta 3 más! horas. ¡No se corta más! No, vale. En el año 52, cuando cae Rosas, él participa, hablo de Mansilla, en el combate contra Urquiza. Al ser derrotados, se va en el mismo barco que Juan Manuel, toda la familia, pero no sigue hasta Londres, baja en Francia. De hecho, tiene una relación, un buen trato con Napoleón III, que es el emperador francés en ese momento. Nombran una calle, la Rue de Obligado, algo así, que después desde el año 1948, por ahí, va a ser la Rue de l'Argentine. La Rue. La Rue. La Rue de l'Argentine. Es decir, va a tener un reconocimiento más allá de que era enemigo de los franceses. Pero él vuelve a Buenos Aires, donde termina sus días, y en el año 71 es cuando muere y víctima de la fiebre amarilla. Igual ya tenía 79 años, con se enorme la cantidad rebancó. de heridas de guerra por todos lados, cruce de los Andes, batallas, barcos, guerras, una locura, 79 años, de verdad. La vivió a full, a pleno. Merece ser recordado y reconocido, ¿sí? No fue definido, no tuvo un ideal así demasiado fijo, claro, pero fue muy importante su presencia en grandes episodios de nuestra independencia. Así que este fue nuestro reconocimiento hacia él. Esta musiquita nos indica que vamos a los sorteos del día de hoy. Sí. Primero vamos con el libro que Por nos quedó. Por el episodio 25, el episodio de plata, dijeron por ahí. Así es. Vamos a seguir, ¿sí? Si no les parece mal,
posiblemente, a ver, en el marco de lo que son las actividades del municipio de La Costa, que van a finalizar creo que la semana que viene, y en el cual, bueno, participamos un montón de profes, de todo tipo de profes. Hicimos ciclos de música, hicimos de todo un poco. Por supuesto, fue ad honorem todo, ¿no? Nosotros no recibimos un centavo de eso, pero a mí con esto me da esa posibilidad de poder incluso hasta decir con total libertad lo que pienso y lo que quiero transmitir. ¿Qué es esto de ver el pasado en clave de hoy, como lo venimos diciendo? Esto de entre todos ir formando una identidad. Pero nosotros vamos a continuar, vamos a seguir, no sé, hasta dónde, porque la historia de Argentina da para hablar mucho. En algún momento vamos a empezar con el siglo XX, porque tenemos... Ah, lo que sí seguro va a haber un cambio de horario, porque nosotros hasta ahora estamos en la feria. Vamos a ver. Por lo pronto, calculo que vamos a seguir. Así que bueno, vamos con el sorteo que nos quedó de la semana pasada por un libro de Librería La Lef, ¿sí? Yo pensé que había puesto esto con una placa, pero bueno. No, al principio, pero yo me ocupé de Está muy pasarla. bien. Que estaba también la Tanadero, la Fit de chocolate. 3.59. Entonces hacemos 0, 1, 2, 3, vamos por los 100, ¿sí? Bueno. Un momento de suspenso. 3. 300. Apa. Del Los que 359, así que hasta el 5 nada más tengo que sacar. 3, 5, 4, 0, 1 y 2. 300. Ay, acá dice la Phil que está viniendo. ¡Ahí llegan los chocolates! Bueno, Ahora Ezequiel le abre. no importa, si no te pongo a vos Llegan mismo. los chocolates. 2. Duquesa. 320. Vamos todas las cartas. Uy, 322 es Volten. ¡Opa! Ceci Ramírez, Gaby Esk, Valen Pri. ¿Qué estamos sorteando? Vale, un libro de De la ley. El Aleph. Ah, listo. ¿sí? No, porque. Igual lo comunicamos Está bien. ahora. Sí, sí. Sí. Esto quedó la semana pasada. ¿sí? Espero que estén todos siguiendo la LEF, si no sonamos acá. 3. Cecilia Ramírez, 122. Bueno, después vemos quién es, porque no. No la conozco, pero viene participando desde hace rato. Cecilia Ramírez, 122. Volten otra vez le pasó Y finito. Volten le pagaste a 3. Por 3 diferencias, Volten. Bueno. Es así. Bueno, vamos con las patafrolas. Ah, acá pusiste algo, mira, aquí está. Hace falta que tu fuego me acaricie. Hace falta que mi mundo no se alegre. Hace Bueno. falta que Dios Qué tiempo nos rico. Las enseñe. pastafrolas son una de batata, una de membrillo y una de dulce de leche, que ahí están. Hace falta que tu Eh, fuego me acaricie. Ahora nos vamos a comunicar con quienes ganen, a ver si se las puedo llevar ahora mismo, o mañana a la mañana, en su defecto, lo mismo que los chocolates. Muy bien. Después veremos, si estamos un poquito lejos, vemos cómo lo podemos manejar. ¿sí? Bueno, Bien, estas hojas ya están. Y por los chocolates, ¿qué dice si Ramírez? Habíamos estado charlando. 177, así que vamos con el 0 y el 1 primero. bien. A ver si es dentro de los 100 o dentro de los no 100. 1. Ah, bueno, es un 100. Siente. Hace falta que tu fuego me acaricie. Desde Meli Bazán en adelante. Ah, andaba Meli por acá. Hace falta que Dios tiempo nos enseñe. A ver, 100. 140. Hace falta que tu No sé si lo vi. No sé si lo pude mostrar. El Uy, 4. tal Mostré el Alba 4. Costa. Mostré el 4. Ay, perdón. Porque no lo- Uy, Almita está. Almita y Martín Paustis, Bueno. el concejal de acá de la Partido de la Costa. Un amigo que hacen un laburo tremendo Sí.
por la comunidad, ya vamos Mucho a charlar apoyo al centro de bastante estudiantes también de también, de Escuela la 4 y no escuela. solo de la 4, sino con respecto a las También, sí, escuelas, sí. La Casa UES. Pueblo. Sí. Estamos hablando bastante. 140, 144, otra vez el 4 de copa. 144 pertenece a Alma Costa. ¡Almita! Te ganaste una pasta frola. Y Bueno, vas a ganar esta. que Sabor sería sabor dulce de leche. dulce de leche para Almita. Muy bien, Alma. Muy Pasta bien. frola. Dulce de leche. Ah, Almita se la lleva dentro de un rato, voy a casar. Bueno. El contrato dice que. No, yo no. Está bien, anda vos. Nada. No, ahora vas vos. Bueno, no, perdón. Ah, otra vez, cienti o cero. A ver. No mire, no mire. No estoy mirando. No, ay, cienti otra vez. Ahí va. Vamos con un cienti. Bueno, Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que se hace largo. 20. 120. Vale. Rama Lagos, Ortiz Lumi, Silvia San Bernardo, Brenda Colque, Pilar Méndez. ¿100 cuánto? 120. 120. Noé Fuentes. Otra vez el 4. Rama Lagos. Sí. De Membrillo. Membrillo para ¿quién? Rama Lagos. Rama Lagos. Bueno, después nos comunicamos. Muy bien. Se va la Rama tercera. Lagos es de por acá también. Ajá. Otra vez 100. Wow, Bueno. 30. Pilar Méndez tiene casi todo. Porque participó un montón. Claro. 1. Muy bien, sí. Pilar sí también. Pilar. Es Pilar. Ahí estamos de anotando. batata. Quedó la de batata. Muy bien. Vamos Con los chocolates. Que dijeron que estaban llegando. Son dos, una caja y de surtidos y dos tabletas. Bueno. frutos secos. Arrancamos con la caja. Dale. 1, otra vez. No, otra vez el 4. 140. Pero si le toca al Mita, ya tiene su premio al Mita. Vamos con otro. Bueno. Sacamos otro número, porque Alma tiene todos. 3. 130. Yo no tengo la culpa que justo agarro la misma carta. Apurada acá. Y sí, porque 2. Ay no, me da Pilar Méndez. Ya está, ya salió. Vamos de nuevo. 170. Sí, para repartir. Ahí está. Y si no, repartimos un poco. Claro, 170. 8. 178. Rocío Pérez. Rocío Pérez que estaba por aquí. ¿Está ahí, Rocío? ¿O ya se fue? Chocolates te llevas, Rocío.
Acá ¿Estaba por Ignacio ahí? volvió. Sí, estaba. Muy bien. Y el último, Muy bien. por 2 tablas. Bueno, Dos tabletas. 0. Cero. Al Bueno, a fin, ver, siempre con el 1. la decena, entonces. Bien. 5. Es el 50. Bueno, la primera página, muy bien. Damasol, ese pibe. Camila Palma. Martu. Ah, no, 50. 50. No. Martu Es estaba. entre Ah. Damasol, ese pibe, Viva Perón y Camila Palma. 8. 58. Camila Palma. Camila Acá Palma. Bueno. Camila Palma con el 58. Ahí está. Muy bien. ¿Qué falta ahora? Una tableta más, ¿no? No, son las 2 tabletas. Las 2 tabletas. Sí. Van juntas. ¿Van juntas? Sí. ¿Ya están? Sí, ¿O sí. falta ahora? No, ya estamos. ¿Ya está todo? Ah, bueno. Bueno. Tenemos para Te repartir. hizo ahora nos transpirar. vamos a comunicar. Sí, no me gusta. No te gusta. Pero bueno, está bueno que Pero es podamos para festejar. compartir. Gracias por todas estas cosas Sí. ricas Por supuesto. para repartir. Lata Navero con sus tortas postres son tremendos. Los chocolates son enormes. Fíjense, ahí tienen las direcciones de. Sigan a de esta los gente. que van a Genial. ver de qué se trata. Bueno, nos vamos a ir cantando un poquito. Muy bien. Gracias Transpira por con los haber números, estado. dice. Claro, es por eso siguió historia. Por eso los números no le gustan. Sí. Así que bueno, vamos con una canción, nos despedimos, tocamos un poquito porque la verdad que se puede tocar. Gracias por estar, sigamos repensando la historia juntos. Gracias por estos 25. Así es. Y si podemos ponerle play, Y le vamos dale. a dar play. Nos estamos comunicando la semana nos seguimos comunicando, ¿sí? Bueno. Chao. Como los pies en el suelo, todo es claro para mí. Me arrodillo frente a ti, tierra mía. Me desnudo y en tus ojos se refleja mi verdad. Somos la inmensidad, tierra mía. Tierra mía. Parece que llegaron los chocolates. No sé, ahí para un auto. Gracias, besos. Tierra mía. Tierra mía. ¡Llegaron los chocolates! Gracias. Puede suceder, lo sé. Tantos árboles sin caer, tanta vida florecer, tantos hijos sin crecer. Tierra mía. Vuelvo aquí, a buscarte en mi raíz, donde hablas de sentir, tierra mía. Oh,
mundo mejor no se puede. Sí, ya, ya, ok. Puedes suceder, lo sé. Tierra mía. No pude tocar más, ¿no? Eso sí. Tierra mía. Tierra mía.